Hemos visto hasta la anterior clase las distribuciones de probabilidad discreta. Hemos visto la distribución binomial, la distribución de Poisson. Y vamos a ver ahora la última distribución de probabilidad discreta, la distribución hipergeométrica. Distribución hipergeométrica. Bueno, la distribución hipergeométrica es otra distribución de probabilidad discreta y se utiliza cuando el muestreo es con reemplazo. Entonces, si el muestreo es con reemplazo y luego las extracciones de una población están divididas en dos características. En dos características. Resulta que cuando las extracciones son sucesivas, es decir, una tras otra, ocurre el éxito. Que lo vamos a simbolizar con una E. Y si no ocurre el éxito, estamos frente a N menos T fracasos. Si consideramos una población N, si consideramos una población N, y de esta población elegimos N muestras, vamos a poner número de elementos en la muestra, que de aquí en adelante N minúscula vamos a denominar muestra y N mayúscula la población, pongamos número de elementos de la población. Si de esta población seleccionamos una muestra, vamos a tener
un número de elementos en la muestra. Y de aquí en adelante vamos a llamar muestra, que va a estar simbolizada con N. T va a resultar siendo el número de éxitos incluidos en la población. Y va a tener una característica A. Y N menos T, bueno, va a ser el fracaso. Es decir, característica A y el fracaso será la característica B. Entonces, la probabilidad de encontrar un valor para X tal que X sea igual a X ha de ser igual a N muestras tomadas de una población, N menos T y N menos X. Factorial por X tomadas en T. Todo esto factorial también dividido entre N muestras tomadas de una población N factorial. Y tenemos la fórmula de la distribución hipergeométrica para encontrar la probabilidad de ocurrencia de un suceso cuando el muestreo es con reemplazo y las extracciones son sucesivas, una tras otra. Vamos a aplicar un ejemplo para esta fórmula. A ver, escriban, yo tengo aquí registradito. Dice, un gerente selecciona al azar a 3 personas. Del total o del conjunto de empleados, de 10 empleados. De su departamento. Para asignarlos a un estudio de clasificación de sueldos. Suponiendo
que anteriormente se asignó a 4 de los empleados a un proyecto similar que tienen experiencia. Determine la probabilidad de que exactamente dos de los 3 empleados hayan tenido experiencia previa. A ver, supongo que han registrado todos este ejemplo. A ver, léanlo con cuidado para que podamos interpretar los datos. Vamos a... Ahí. Voy a leer conjuntamente ustedes. Dice, un gerente selecciona al azar a 3 personas del conjunto de 10 empleados de su departamento para asignarlos a un estudio de clasificación de sueldos. Suponiendo que anteriormente se asignó a 4 empleados a un proyecto similar que tienen experiencia, determine la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 empleados hayan tenido experiencia previa. Bueno, ¿qué tenemos aquí como datos? En primer lugar, tenemos que definir la población N, ¿no es cierto? Mayúscula. ¿Cuáles son los elementos que están conformados en esta población? 10 Son empleados, los licenciado. 10 empleados, ¿no? Entonces, se está estudiando como población a estos 10 empleados para asignarles, dice, un estudio de clasificación de sueldos. Suponiendo que anteriormente se asignó a 4 de los empleados, lo dejaremos todavía es 4 empleados, a un proyecto similar que tienen experiencia, determine la probabilidad de que exactamente, dice, de que exactamente X 2 empleados de los 3 hayan tenido experiencia previa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la muestra? 3. Se selecciona al azar 3 empleados de un total de 10 existentes. Entonces,
tenemos n. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a x? Fíjense esta fórmula. De n menos t, n menos x por t en x y n mayúscula en n todo factorial. Entonces, esta formulita la pasaremos aquí y diremos n menos t y n menos x. Todo esto que está entre paréntesis en esta fórmula significa factorial, pero voy a poner ahí factorial. Multiplicado por esta otra factorial que dice que es x tomadas de AT. Y en el denominador, n muestras tomadas de una población. ¿No es cierto? Entonces, vamos a volver atrás para ver que T es el número de éxitos incluidos en la población que tiene la característica particular de estudio, ¿no es cierto? En nuestro caso, ¿cuál va a ser el valor de T? 4. Aún para asignarlos a un estudio de clasificación de sueldos, suponiendo que anteriormente se asignó a 4 de los empleados, hay un proyecto similar, ¿no es cierto? Que tienen su experiencia correspondiente. Entonces, tenemos la población, tenemos la muestra y tenemos la variable que tiene la característica particular de estudio. Estos 4 han sido elegidos como aquellos que tienen experiencia anterior en el trabajo. Por lo tanto, es T, la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? Entonces, con esto, x igual a 2, vamos a poner más arribita, necesitamos nosotros calcular de que x sea exactamente igual a 2. Entonces, deseamos nosotros calcular la probabilidad de que de las 3 personas elegidas al azar, una tras otra, 2 de estas tengan exactamente experiencia en el trabajo y sean elegidos para el proyecto. Entonces, aquí vamos a tener, aplicando esta fórmula, n, 10. T, 4. Menos 4. N minúscula, la muestra, 3. Menos x igual a 2. Factorial. Y todo esto por t en x. T, 4 y x igual a 2. Factorial. Y en el denominador, n muestras tomadas de una población de 10. 3 tomadas de a 10. Factorial. Si seguimos resolviendo, probabilidad de que x, vamos a restar, vamos a hacer primero esta operación. 10 menos 4, 6. 3 menos 2, 1. Factorial. Y esto va a ser 4, 2 factorial. Y 10
tomadas de A3 factorial. ¿Cómo vamos a resolver esto? Esto es n combinaciones tomadas en n, porque son un muestreo con reemplazo. Esto, por lo tanto, ha de ser igual a n factorial entre x factorial por n menos x factorial. Estas combinaciones es la que vamos a realizar para aplicar esta fórmula. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer esta primera factorial? ¿Cómo la vamos a resolver esa factorial? N combinaciones en n. Tendríamos 6 factorial. Combinaciones de ¿a cuánto? De 1. De 1, muy bien. Esto sería 6 factorial dividido entre x igual a ¿cuánto? En este caso, 1. 1. N menos x. Tendríamos que hacer n menos n, ¿no es cierto? 6 menos 1. 6 menos 1, perfecto. Factorial. Igual. ¿Cuánto va a ser eso? 6. 6. Igual 6. Entonces, tenemos resuelto este factorial. 6. Por esta otra combinación, que serían 4 combinaciones tomadas de A2, ¿no es cierto? Reemplazando en esta fórmula, sería 4 factorial. Tendríamos 2 factorial, 4 menos 2 factorial, 4 menos 2, esto es menos, factorial, igual. ¿Cuánto nos da esto? 6. 6. 6 también. Bien. Sí. Entonces, hemos resuelto esta factorial. 6. Y en el denominador tenemos 3 tomadas en 10. Entonces, sería 10 combinaciones tomadas de A3, ¿no es cierto? Esto va a ser 10 factorial dividido entre 3 factorial por 10 menos 3 factorial. Igual. 120. 120. 120. Esto es 120. Entonces, aquí tendríamos 36 sobre 120. Probabilidad de que x sea igual a 2 entonces. Listen, ¿puede volver a explicar bien esa 0,3. partecita? Me he perdido. 0,3 3. exacto Sí. o el 30% es la probabilidad de que exactamente 2 personas de los 3 empleados tienen una experiencia para realizar este trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué parte quieres que repita? Listen, esa Centeno me donde has dice dicho, ¿no? N. Sí, Listen. Esa donde dice NCN y puso 6, 1, 4, 2, 10, 3. No entendí. Bueno, hemos visto nosotros permutaciones y combinaciones, ¿no es cierto? Entonces, esta probabilidad de la distribución hipergeométrica se basa en combinaciones, porque es un muestreo con reemplazo
y la selección de la muestra es de manera sucesiva. Es decir, eliges una muestra, ves el color, el número y la devuelves al lugar de donde has extraído. En la segunda extracción haces exactamente lo mismo, tercero, y la devuelves. Entonces, para saber cuál es el valor, tienes que hacer n combinaciones tomadas en n, que es la fórmula, ¿no es cierto? En este caso, a ver, en este caso, para esto, entonces tendrías por ejemplo, para n combinaciones, para una factorial de esta naturaleza, tienes igual n factorial entre n minúscula factorial por n mayúscula menos n. Esta es una combinación que hemos hecho, ¿no es cierto? Ahora, para esta otra, para esta combinación t tomadas en x, esto va a ser esta misma fórmula que está aquí, pero yo la voy a poner a ver dónde. Pasaré aquí. A este siguiente. A ver, tenemos aquí probabilidad de que x sea igual a x, dicen, ¿no es cierto? Esto es igual a n menos t sobre n menos x, es decir, factorial, por x en t hemos dicho, ¿no es cierto? Me van a corregir si está mal esto. Y en el denominador, n X. tomadas de una Sí, población de n, factorial, ¿no es cierto? ¿Cómo resolvemos esta factorial? Esta factorial es n combinaciones en n, esta. O sea, n factorial resolvemos de la siguiente manera. N factorial entre n minúscula por n menos n factorial. La resolvemos de esta manera. Ahora, ¿cómo resolvemos x en t? X en t factorial. Esto es t combinaciones en x. Así lo hemos resuelto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos t factorial entre x factorial, fíjate, es lo mismo, solamente la simbología. X factorial por t menos x factorial. Bueno, ya tenemos todo porque ha sido también una resta, n menos t y el otro. Ya, sí. ¿No es Ya cierto? entendí, Licen. Sí. Entonces, Sí. ahí está lo que hemos hecho. Para este primer valor, 6 en 1, aquí está. 6 es n mayúsculo. Y x es 1. Para el segundo, 4 está en el numerador y 2 en el denominador y 6. Para este último igual. 10 combinaciones tomadas de A3. 4 combinaciones tomadas de A2. 6 combinaciones tomadas de A1. Aquí está. 6 combinaciones tomadas de A1. 4 combinaciones tomadas de A2. Y aquí 10 combinaciones tomadas en 1. ¿No es cierto? Entonces, si quieres, aquí lo hacemos esto así. 6 factorial en 1 igual. Aquí tenemos 4 tomadas de A2 factorial. Esto es igual. Y aquí tenemos 10 tomadas en 4 factorial. Entonces, esto es esto, 4 en 2, ahí está, y 10 en 3, igual. Hemos resuelto las combinaciones y tenemos
la probabilidad de que X sea exactamente igual a 2 puntos. ¿Se entendió? Perfecto, Listen, perfecto. De 10. ¿Alguna otra pregunta de otra alumno? Pasamos. Vamos a hacer un otro ejemplo más de la distribución hipergeométrica. Escriban. En una clase hay 20 estudiantes. Ojalá fueran estudiantes, ¿no? En una clase hay 20 estudiantes. 15 están insatisfechos. Con el texto que utiliza el docente. Y se le pregunta, acerca del texto a una muestra aleatoria de 4 estudiantes. Vamos a poner para que sea del mismo término, a 4 estudiantes. Determine la probabilidad de que exactamente tres alumnos estén insatisfechos. Bueno, vamos a buscar qué datos tenemos para definir esta probabilidad. A ver, interpretaremos el problema. Dice, en una clase hay 20 estudiantes y de los 20, 15 están insatisfechos con el texto que utiliza el docente. Se pregunta acerca del texto a una muestra de 4 estudiantes, determine la probabilidad de que exactamente 3 alumnos estén insatisfechos. Entonces, ¿qué datos tenemos? En primer lugar, tenemos la población, ¿no es cierto? ¿Cuántos alumnos hay? 20. 20. 20. De esta población, ¿se ha tomado una muestra de cuántos? 4 estudiantes. 4 estudiantes. Por lo tanto, n es igual a 4. Entonces, ¿cuál es el éxito o la característica de estudio que va a definir el éxito? 5, Listen. 15. 15. ¿Cuántos? 15.
15. 15. 15, ¿no es cierto? De los 20 estudiantes, 15 están insatisfechos. Entonces, como dice aquí en esta primera parte que hemos visto, T es el número de éxitos incluidos en la población, que es la característica A. Entonces, nosotros tenemos aquí T. Los insatisfechos de los 20 estudiantes son 15, es la característica de estudio, T. Y N menos T va a ser los que están satisfechos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, determine la probabilidad de que exactamente X, vamos a poner X, va a ser igual a ¿cuánto? A 3. X igual a 3. Entonces, probabilidad de que X sea igual a 3, ahí está. Para esto vamos a aplicar la probabilidad de que X tome un valor de X. ¿Es igual a qué? A N menos tomadas en N. de una población. Menos T y menos X. Factorial. Y todo esto, X tomadas de T. Si me equivoco, me corrigen. Y en el denominador tenemos N muestras tomadas de una población N. Factorial. Entonces, reemplazando en esta fórmula, ¿qué tendríamos aquí? N sería 20 menos T, que es 15. N minúscula, que es 4. Y X menos 3. Factorial. Y esto, X tomadas en T. 15. Esto es 3 y T 15. 3. 15. Y 15 factorial. Dividido entre ¿cuánto? 4 tomadas en 20. 4. 4. Es decir, de una población de 20 estudiantes se ha tomado una muestra de 4. Factorial. Entonces, a ver, aquí tenemos 5 y 1. Factorial. 1. Y aquí 15 en 3. Factorial. Y el denominador solo 20. Factorial. Igual. ¿Qué operaciones tenemos que hacer? Voy a escribir. Las Fíjense, combinaciones. las combinaciones. Para el primero, 5 combinaciones tomadas en una. Luego, 15 combinaciones tomadas de a 3. Y la última va a ser 20 combinaciones tomadas en 4. A ver, resuelvan eso ustedes, por favor. El primero es 5, dicen. El primero es 5. A ver, vamos a resolver esto. 5 factorial entre 1 factorial.
5 menos 1 factorial, ¿no? Sí. Sí, Lisa. Igual 5. 5, dice, ¿no? Sí. El segundo. 455. 455. 400. 55. A ver, vamos a hacer 15 factorial entre 3 3 factorial. factorial 15 menos por 3 15 factorial. menos 3 factorial. Igual 400. 55. 455. Y el último, 20 factorial entre 4 factorial 20. por 20 menos 4. Ajá. 4.000. 845. 4.845. Sí. 845. 45. Tenemos ahí los tres datos. Entonces, vamos a reemplazar en nuestra fórmula probabilidad de que X sea igual a 3. Esto va a ser igual. Esta primera combinación, 5 multiplicado por la segunda, 455. Todo esto dividido entre 4.845. Igual. 2.275. 2.275 Sobre entre 4.845. Igual. 0,47. 0,40. O 47%. El 0,47 o el 47% de los alumnos están insatisfechos con el texto, ¿no es cierto?, de estudio. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Hacemos más ejercicios? Sí, Lisa. Sí, Lisa. No. Sí, Lisa. Uno más. Un equipo multidisciplinario incluye a 5 ingenieros y 9 técnicos. Si se eligen al azar, al azar 5 personas, y se les asigna un proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto incluya incluya 2 ingenieros?
A ver, definan los datos. N mayúscula serían los 9 técnicos, dicen. N mayúscula. 5. 14 sería, dice. 14. Se suma 9 más 5. 14. Dice, un equipo multidisciplinario incluye 5 ingenieros y 2 técnicos. Entonces, 5 más 9 igual, son 14 personas. Si se eligen al azar 5 personas, N es 5, ¿no es cierto? De estos 9 técnicos y 14 y 5 ingenieros, eligen a 5 personas. Y se les asigna un proyecto, un proyecto. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto incluya 2 ingenieros? X sería 2. X sería 2. Sería 5. X sería igual a 2. Y T 5. Y T sería 5, ¿no es cierto? Porque queremos encontrar esta probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, probabilidad de que X sea igual a 2, ¿a cuánto va a ser? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Probabilidad de que X sea igual a X. ¿Cuál es la fórmula? A ver. La que hemos usado anteriormente, Lisa. Claro, es la única N fórmula mayúscula. que tenemos, no hay más. N menos T. T. N menos X. X. Factorial. 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 T N sobre N. X factorial. Y en el denominador, N N tomadas en N. tomadas en N. Factorial. Factorial. Reemplacen en la fórmula ustedes. Tenemos N igual a 9, perdón, 14. 14. 14. Menos T, 5. 14 menos 5. Ah, perdón, a ver, ¿está bien así? Sí. 5 más 9 es 14. Ya. A ver, N 14, T 5. Y tenemos aquí X igual a ¿cuánto? N igual a 5 menos 2. N igual a 5 menos 2. menos 2. Y aquí tenemos 2 2 y 5. tomadas de ¿cuánto? 5. 5. Factorial. Y en el denominador, 14. 5 tomadas. 5 tomadas de 14. Toma de 14. Factorial. ahí está. Resuelvan, por favor.
En el primero es 84. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos 9 en 3, ¿no? Y aquí tenemos 5 en 2. 5 tomadas de A2. Entonces, la primera va a ser 9 combinaciones tomadas en 3, perdón. En 3. Esto va a ser 9 factorial por 3. 3 factorial. 3. 9 menos 3 factorial. 9 menos 3 factorial. Igual. 84. 84. El segundo. 5 Son combinaciones tomadas de A2. 5 factorial entre 2. 2. 5 Cinco tomadas de A2 factorial. Igual. A 10. 10. 10. 10, Lisa. Bien. Y el último tenemos 14 combinaciones tomadas en 5. 14 factorial entre 5 factorial por 14 menos 5 factorial. Igual. 2002. 2002. 2000. 2. 2. Ahí. Entonces, reemplazando tenemos 84 por 10 por 10. sobre 2002. 2002. Igual. 840 sobre 2002. 800. 0,42. O sea, 2002. 42%. 42. 42. O el 0,42. 42%. O el 42%. Entonces, el 42% es la probabilidad de que el proyecto incluya a 2 ingenieros, ¿no es cierto? Bien. Hemos visto hasta aquí las 3 clases de distribución de probabilidades discretas. La distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica. Bien. Vamos a cambiar ahora de variable y vamos a pasar a analizar las variables aleatorias continuas. Y por lo tanto, vamos a pasar a analizar la distribución de probabilidad para variables continuas. Bueno, nosotros hemos dicho que una variable es continua cuando toma un valor dentro de un intervalo dado. Por lo tanto, la distribución de probabilidad de una variable continua es también aquel valor que va a tomar dentro de un intervalo dado. En las variables, en la distribución de probabilidad de variables discretas, nosotros hemos definido la probabilidad de ocurrencia de un valor específico, de un valor entero, es decir, de una unidad. Y si la variable es continua, entonces existe un número infinito de posibles
mediciones fraccionarias que pueden ocurrir en un estudio dado. Entonces, no se pueden hacer un listado de variables para una probabilidad correspondiente como era en la distribución de probabilidad discreta. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar las distribuciones de probabilidades como la distribución de probabilidad continua. Vamos a analizar como una función de probabilidad. Entonces, vamos a decir que f de x es una función de probabilidad igual a que la probabilidad de que un valor de x asuma un valor cualquiera para una variable aleatoria continua. Entonces, dentro de la distribución de probabilidad para variables continuas, vamos a ver la distribución normal. Bueno, la distribución normal tiene mucha importancia en el muestreo probabilista. Bueno, ¿debido a qué? Debido a que si x es una variable continua, si x es una variable continua, la distribución normal supone la distribución normal, vamos a decir, supone, como su nombre lo indica, una normalidad en las distribuciones. De los estimadores. Sabemos nosotros qué son los estimadores, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en una distribución de probabilidad continua, una distribución de probabilidad continua, está representada por una curva, que tiene la forma de una campana. Y se dice que es una distribución normal porque tiene una función de probabilidad. Es una función de probabilidad f de x porque es igual a 1 sobre la desviación estándar elevado a la raíz de 2 veces pi todo esto
multiplicado por una base natural de menos 1 sobre x menos una media sobre la desviación estándar, todo esto elevado al cuadrado. Por esto es una función de probabilidad, una distribución normal. Entonces, aquí vamos a decir dónde. Voy a poner aquí, ¿dónde? X, esta X, es la variable en consideración. Es decir, la variable que vamos a analizar. Esta sigma, esta letra griega sigma, es la desviación estándar de la variable X. De esta variable. Entonces, pi es igual a ¿cuánto? 3.14. 3.14, porque es una función de densidad. Y luego, E es la base de logaritmo natural, ¿no es cierto? E es igual a ¿cuánto? 2,7172. E, entonces, es igual a 2,7172 y 82. Sí, Y algunos 82. números más, ¿no es cierto? Sí, sí. 2, 71, 82 y hay muchos números más que podemos describir. Entonces, la curva de distribución normal es una función de distribución de probabilidad para una variable aleatoria en consideración. Ahora, ¿cuáles son las características de la distribución normal? Vamos a señalar algunas características de esta distribución normal y voy a dibujar nuevamente la curva de la distribución normal. Esta curva de distribución normal, recuerden ustedes que no es nada más un histograma y un polígono de frecuencias suavizadas para una variable. ¿Se acuerdan, no es cierto? Lo que hemos hecho en estadística 1. Entonces, la distribución normal, aquí va a estar f de x y el valor de x y aquí está el valor de la media aritmética. La distribución normal se caracteriza por los siguientes aspectos. Primero, el área bajo la curva normal es simétrica. El área bajo la curva normal es simétrica. Por lo tanto, es igual a 1.
Por lo tanto, es una función de densidad. Quiere decir que el área bajo esta curva normal es igual a 1, donde la mitad es 0,5 y la otra mitad vale también 0,5. La segunda característica de la distribución normal es simétrica respecto a la media aritmética. Quiere decir que la media se encuentra en ese lugar. El 50% de los valores están por debajo de la media y el otro 50% por encima de la media aritmética. Por eso es completamente simétrica. Es asintótica. ¿Qué quiere decir esto? Que sus valores tienden hacia infinito y menos infinito. Es decir, que esta curva se prolonga indefinidamente, pero nunca choca con el eje horizontal. ¿No es cierto? Eso quiere decir que es asintótica, porque tiende a infinito a los dos lados. En tercer lugar, o en cuarto lugar más bien, la distribución normal se caracteriza cuando, y esto tomen en cuenta, cuando se conoce la media, quiere decir la media aritmética y varianza. Entonces, si la distribución normal se caracteriza porque tiene una media y una varianza, entonces X es una variable aleatoria. Este símbolo que parece una S volcada y al revés quiere decir X es una variable aleatoria que se distribuye normalmente. N quiere decir que se distribuye normalmente con una media y una varianza conocida. Entonces, aquí vamos a poner donde X quiere decir la variable en consideración. N significa normalmente. Bueno, esta S se distribuye. O era que ponga así para no confundirles esta N con... Vamos a poner así. Para no confundirles la N mayúscula con la población. Vamos a poner esta S. Así significa que se distribuye
normalmente. Cuando se conoce una media y sigma al cuadrado es la varianza. Entonces, tenemos las características de la distribución normal. Entonces, cuando la distribución o cuando una variable aleatoria es continua, nosotros podemos encontrar valores diferentes dentro de este intervalo dado en cualquier punto. Por eso es una función de probabilidad la distribución normal como variable aleatoria continua. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos? Le hice una preguntita. Aquí en la número 2 no le he llegado a entender muy bien. Donde ha escrito, no sé qué dice. La característica número 2. Sí. Voy a repetir de nuevo. No, le dice, yo no le he entendido de su letra aquí, donde dice... Es simétrica respecto no sé. a la media aritmética. Ah, ya. Eso. Quiere decir, la curva de la distribución normal tiene la forma de una campana. Es completamente simétrica porque es igual a 1 toda esta curva, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una función de densidad. Es asintótica, quiere decir que los extremos de la curva se acercan mucho al eje horizontal, pero nunca chocan. Por eso tienden a infinito. Y la distribución normal se caracteriza porque tiene una media y tiene además una varianza. Por eso decimos que una variable aleatoria continua se distribuye normalmente cuando conocemos una media aritmética y conocemos además una varianza. Más allá la próxima clase vamos a profundizar todos estos términos. Pero bueno, ahora ya no nos da más el tiempo porque ya estamos a 5 minutos de concluir la clase. Entonces, vamos a quedar ahí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dicen, ¿puede volver a la anterior hoja, por favor? Ahora sí, a la anterior hoja. A ver, ahí, ¿sí? ¿Ahí querías? Sí, ¿O a otro o a la anterior todavía? No, ahí dicen, gracias. Esta función de x también podemos representarla de esta forma. A ver, 1 sobre sigma, 2 por pi, todo esto por e a menos 1/2 por x menos la media al cuadrado, todo esto sobre la desviación estándar. Esta puede ser
otra función tal vez más fácil todavía. Ya no está inversa y este es recíproco, ¿no? Bueno, si no hay más consultas, más preguntas, eso, entonces nos veremos la próxima clase.